Pero preguntarle, más de 10 millones de personas, preguntarle si tiene el informe, hay temor de la población de que esto pueda volver a suceder, sobre todo en las condiciones que se está trabajando ahora el home office y las condiciones que se tiene por la pandemia. ¿Qué informe le da Manuel Bartlett en torno a el temor que se tiene de que esto no se vuelva a dar o al menos no frecuentemente? Gracias. No se va a repetir, fue un desbalance de acuerdo a lo que expresaron los técnicos, salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico, porque está totalmente intercomunicado el sistema eléctrico, es una red nacional. Entonces, cuando hay una falla, pues afecta no solo a un estado, sino a estados vecinos, como sucedió, y hay también sistemas de seguridad para no causar daños al sistema eléctrico. En automático entran estos sistemas de seguridad, fue lo que sucedió, por eso pues fue amplia la región, o mejor dicho, los estados, que fueron varios estados, 12 estados que se quedaron sin energía eléctrica. Afortunadamente, en muy poco tiempo, en 2 horas, se restableció el servicio. Yo quiero pues hacer un reconocimiento a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores son muy buenos, son de lo mejor. Entonces, van a presentar un informe el día de hoy sobre las causas que ocasionaron este apagón en 12 estados, a qué se debió, y contestar la pregunta si va a seguir sucediendo. Yo puedo adelantar que no. Tenemos un buen servicio de energía eléctrica, se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Claro, cuando pasan estas cosas, los que están a favor de la privatización, los que querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con el mercado de la industria eléctrica y hacer jugosos negocios cobrando muy cara la energía eléctrica, pues ellos van a decir que no funciona la Comisión Federal de Electricidad, lo que han hecho siempre, cada vez que van o iban a privatizar, porque eso ya se terminó, decían que era muy malo el servicio. Así empezaron cuando iban a privatizar Teléfonos de México, diciendo que era malísimo el servicio de Teléfonos de México. Fueron preparando el terreno y luego entregaron Teléfonos de México. Entonces, hay siempre esa tentación, más ahora que nos hemos propuesto fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, que son 2 empresas públicas esenciales. Si se privatiza la industria eléctrica por completo, si hubiesen continuado cerrando plantas de la Comisión Federal de Electricidad y comprando la energía eléctrica a empresas particulares, sobre todo extranjeras, hubiese continuado aumentando el precio de la energía eléctrica, porque eso fue lo que sucedió durante todo el periodo neoliberal. Por eso necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, es una empresa de todos los mexicanos, para que así podamos garantizar que no aumente, como ha venido demostrándose, el precio de la energía eléctrica, ni el precio de las gasolinas, ni el precio del diésel, ni el precio del gas. Sí, ponemos orden y no hacen
estos jugosos negocios al amparo del poder público, los que estaban acostumbrados a sacar provecho o medrar, ¿sí?, del presupuesto de la hacienda pública. Entonces, sí hubo esta falla, no se va a repetir y hoy se va a explicar muy bien de qué se trató y que tenga también la seguridad la gente que no va a volver a pasar y que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa con trabajadores, con técnicos de primera, porque también cuando estaban iniciando el proceso de privatización de la industria eléctrica, empezaron con una campaña, yo no digo mentiras y no hay que olvidar, no hay que padecer de amnesia, empezaron con una campaña de que si no se privatizaba, si no se abría el mercado de la industria eléctrica, nos íbamos a quedar sin luz, nos íbamos a quedar sin energía eléctrica. Por lo mismo era necesario abrir el mercado, que fue lo que hicieron, y el propósito pues era acabar, destruir la Comisión Federal de Electricidad y dejar solo a las empresas particulares, en especial a las extranjeras que vendían la energía eléctrica a precios muy elevados. Eso es lo que puedo comentar. Gracias, presidente. Y finalmente, usted hablaba hace unos días de la coalición de la oposición, PRI-PAN-PRD, mencionaba que, bueno, pues finalmente se descubría, o bueno, se quitaban las máscaras y se mostraban cómo son. Sin embargo, bueno, pues también se da esta coalición entre Morena, el Partido del Trabajo, y el Partido Verde. Preguntarle si usted considera que sí comparten principios o ideales estos partidos con el partido que, bueno, pues usted encabezó durante todo el movimiento desde su nacimiento, y si estaría de acuerdo, más bien si considera que sí comparten estos ideales y principios. Pues no me quiero meter en eso, no me corresponde. Yo lo que he dicho históricamente es de que se engañó mucho a la gente, haciendo creer de que eran distintos un partido y el otro. Y yo siempre dije que eran lo mismo, que la única diferencia que puede haber, te digo con todo respeto, no, mejor no lo digo, no me corresponde y se van a enojar mucho y yo quiero que se serenen, que terminemos el año en paz. ¿Se valen este tipo de coaliciones con tal de mantener la mayoría en la Cámara? No me meto en eso, no me meto. Yo he hablado de cómo al final de cuentas los partidos que dominaron en el país durante mucho tiempo tenían dueño. O sea, hay un grupo, sigue existiendo, menguado, no en lo económico, sino en lo político, porque eran los que mandaban, y ya no sucede así en el país. Ese grupo oligarca utilizaba a un partido u a otro de acuerdo a lo que le convenía. Si un partido se desgastaba, recurría al otro para que se aparentara de que había cambios. Era lo que se llama gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Ese truco lo usaron durante mucho tiempo. Ya en la última elección, aunque lo intentaron, les funcionó en el 2006, se unieron en contra nuestra. Un partido ayudó en el fraude al otro partido. Y luego en el 12, el partido que había ayudado fue ayudado.
¿sí? Le devolvieron la mano. Y en el 18, pues buscaron hacer lo mismo. Afortunadamente no se pusieron de acuerdo y pues la gente votó por un cambio verdadero. Si se hubiesen puesto de acuerdo, porque lo intentaron, que declinara a uno de los candidatos y que apoyara a otro, porque lo que no querían los que se sentían dueños de México era de que nosotros llegáramos, como ahora, que están haciendo este frente en contra nuestra para defender sus intereses, para mantener al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. En ese entonces no se pusieron de acuerdo. Si se hubiesen puesto de acuerdo, yo creo que les hubiésemos ganado, pero no con el margen que se ganó. Hubiera estado más difícil y hubiese habido más intervención del gobierno en la elección, si se hubiesen puesto de acuerdo, como hubo en el 2006, que todo el gobierno se dedicó a impedir que llegáramos. Y no estoy levantando falsos, hasta el presidente de ese entonces lo ha declarado, es público. Entonces, ahora, como se están llevando a cabo los cambios, porque pensaban que iba a ser más de lo mismo, como no se permite la corrupción, como no se permiten los lujos en el gobierno, como ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían al amparo del poder público, porque todavía voy a dar a conocer un informe de todos los robos que se cometían, los atracos, porque aunque parece increíble, llevo ya más de 2 años y todavía me estoy enterando de cosas, porque era todo el gobierno, no era nada más que hacían negocio en la compra de las medicinas, no, en los reclusorios. Imagínense que hacen un contrato para construir reclusorios. Construyen 10 reclusorios. O sea, se privatizan los reclusorios y en el contrato se establece de que el proveedor o contratista o la empresa que invierte y construye el reclusorio también va a dar el servicio de la vigilancia, que incluye las cámaras, y va a dar el servicio de alimentación para los reclusos, y lavandería, y el servicio médico, todo integral. Y el gobierno lo único que va a hacer es pagar una renta. El costo para el gobierno es el equivalente a mantener un hospital, un hotel de 5 estrellas, el costo, lo que cuesta mantener uno de estos reclusorios. Y se les paga el 100%, aunque no estén ocupados. Es más, se empezó a pagarles
antes de que hubiese un recluso, mes con mes. Entonces estamos revisando esos contratos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, pero eso lo acabamos de revisar hace poco y tenemos que proceder, y ya di la instrucción de que se haga la revisión de los contratos, porque es un fraude. Y estamos nosotros pues también en falta, porque ya se pagó en el 19 y se pagó en el 20. Pero así muchas cosas. Entonces, eso es lo que quieren que se mantenga. Por eso dicen que quieren regresar. Yo digo que sí, que regresen, pero lo que se robaron. Oiga, pero eso del gatopardismo no es lo mismo que hace el Verde, o sea, irse con el mejor postor. No me meto en eso, es otra cosa. Porque también nos hicieron creer de que el problema estaba abajo. ¿Sí? En el caso de la corrupción, nos engañaron de que el problema era la mordida, el de tránsito, el oficinista, y arriba, ¿sí?, hacían los negocios más grandes, pero ni siquiera perdían su respetabilidad y nos tenían entretenidos de que el problema de México era la corrupción, pero siempre pensando en la mordida, no en las tarascadas. Hasta Transparencia Internacional, me acuerdo que hacía encuestas para medir el grado de corrupción de los países, y en el caso de México dejaba una cartera o varias carteras en distintos puntos y con 3,000, 5,000 pesos y una identificación. Distribuían en el país 100 carteras con una identificación y 3,000 pesos. Y si devolvían las carteras, hablaban para decir aquí está esta cartera, en una proporción mayor es que no había mucha corrupción. Si no las devolvían, pues es que había muchísima corrupción. Pero eso abajo, imagínense lo que significó el negocio de Odebrecht. El que le entrega un contrato a Odebrecht y Pemex se compromete a venderle el gas etano a Odebrecht con un 75% de subsidio. Estamos hablando de miles de millones de pesos, o la compra de la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, que valía cuando mucho 200 millones de dólares y pagaron 500 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero y arriba, porque ni modo que hacer una operación de esa se haga sin el consentimiento de los de mero arriba. Entonces, por eso que me quieres tú preguntar de que el Verde, que no, vamos a subirle hasta arriba. ¿No ven cómo fue pues la presentación de este grupo? ¿Quién estaba ahí? Con los representantes de los tres partidos que hicieron la alianza en contra de nosotros. Claudio X González,
¿Quién es el jefe entonces? Están los presidentes de los 3 partidos y Claudio y el de la Coparmex. Pero ya no voy a seguir hablando de esto.